Línea telefónica, la voz de los protagonistas. Y nos da mucho gusto, nos sentimos muy honrados de tener en los micrófonos de Contextos a María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas investigaciones periodísticas, por supuesto también académicas, litigios estratégicos, análisis y mucha reflexión desde la plataforma de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y por supuesto, para nosotros es motivo de orgullo poder tener a María Amparo. Gracias, María Amparo, por estar con nosotros. Saluda a Marcela Pámanes, los laguneros que escuchan Contextos también, por supuesto. Muy buenos días, Marcela. Gracias por tenerme y por el esfuerzo que hacen ustedes también, informativo igual que nosotros, y estoy a tus órdenes de todos los pabuletes. Muchas gracias. María Amparo, la columna Voces Malintencionadas es una columna que refleja una realidad de lo que se está viviendo. Un partido con poder es un partido poderoso. Un partido sin poder y sobre todo sin ocupar posiciones estratégicas es un partido que tiene que ir navegando en alianza con otros partidos para sostener sus registros. ¿Qué está sucediendo con Morena después de encadenar tanto poder y de ganar tantas elecciones y de llevar al país exactamente con los propósitos que sus líderes han determinado? Pues sí, en efecto lo dices muy bien. Morena en muy pocos años, recordemos que apenas obtuvo su registro en el 2015, o sea que en menos de 10 años se hizo prácticamente de toda la estructura de poder, diría yo, federal, regional, estatal, municipal. Y pues es un partido con un poder inconmensurable. Bueno, lo podemos comparar con la época dorada del PRI, y te diría que aún peor porque, digamos, el PRI fue muy poco a poco, y con mucha presión de la sociedad civil y de otros partidos, pues abriéndose hasta que llegamos a la democratización, y va precisamente en contrario. Mucho poder, mucha responsabilidad que no estamos viendo, Marcela. Uh-huh. ¿Son naturales estos pleitos internos, estos acomodos internos que pretenden también tener el dominio de las decisiones? ¿Los podemos considerar así como parte de la vida de un instituto político? Mira, entre todos los partidos hegemónicos o no, pues sabemos que hay fracturas, que hay pleitos. En este caso hay pleitos desde pleitos sucesorios hasta pleitos al interior del gabinete, un gabinete que se conforma cuando menos en un 50% por integrantes del antiguo presidente. A diferencia del PRI, porque pues muchas veces hemos dicho que Morena pues ha traído muchas de las conductas del PRI. Platicaba yo en algún otro artículo cómo el PRI fue resolviendo sus sucesiones, ¿no? Y pues una de las reglas no escritas del PRI era que el presidente saliente pues quedaba sin poder, unos más, otros menos, pero sin poder. Y cuando hubo intentos, por ejemplo, Luis Echeverría, que se le quiso imponer a López Portillo, pues le llevó un año a López Portillo mandarlo, no sé si te acordarás, tú debes de ser muy joven, pero no. Lo mandó de embajador plenipotenciario, ¿no? Sí, claro. Entonces se sacudían lo anterior. Ahora no hemos visto esto. No sabemos hasta dónde manda López Obrador. Suponemos que todavía tiene mucha influencia, pero sí está causando, que es la pregunta que me haces, unos pleitos internos que están siendo pues de gran envergadura, como lo estamos viendo ahorita con Adán Augusto en el Senado, o senador, presidente, líder de la fracción parlamentaria. Estamos viendo estos funcionarios heredados, estamos viendo los coordinadores parlamentarios, pues que la lealtad a la presidenta Sheinbaum está pues por verse, conductas cotidianas como las que hemos visto en este verano caliente, creo que los llamó Roberto Samarripa, pues que dañan los supuestos principios del morenismo, y sobre todo estamos viendo esta ruptura, por ejemplo, con iniciativas de Claudia Sheinbaum, como acabar con el nepotismo electoral.
que pues francamente provocó un descontento amplio al interior de el movimiento del partido Morena y de la coalición misma, ¿no? Entonces sí vemos, yo no te digo que está al borde de la ruptura, pero sí estamos viendo problemas al interior del partido, y yo, más que voces malintencionadas, como dijo el presidente del Congreso de Morena, pues estamos viendo voces discordantes al interior de Morena, ¿no? ¿Será necesaria una ruptura entre pues todo el grupo de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum como para que se aminoren las tensiones internas? Mira, ahí te diría que esto depende de lo que quiera, bueno, desde luego también lo que pueda, pero de inicio, antes de poder, hay que querer, ¿no? Lo que quiera la presidenta Claudia Sheinbaum. Si lo que ella pretende es seguir el mismo camino por el que optó, el mismo proyecto por el que optó López Obrador, pues no habría ninguna necesidad de ruptura. Si ella, como muchos analistas, piensan que el sexenio de López Obrador fue un verdadero fracaso en términos de crecimiento, en términos del sistema de salud, del sistema de educación, de distribución de medicamentos, de obras públicas que han resultado ser, bueno, se preveía que resultaran ser, y nos dio razón la realidad, que no sirvieron para gran cosa, pues entonces no hace falta la ruptura con López Obrador. Si se quiere recomponer, manteniendo muchos de los principios de López Obrador, pues se quiere recomponer el rumbo del país, sí va a hacer falta una ruptura con pues los grupos de poder que sabemos que siempre han coexistido en Morena, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, las críticas tan importantes que se han venido dando a propósito de este verano caliente y a propósito también de las vacaciones y de los compromisos familiares que los morenistas han tenido que ir a cumplir al extranjero, en lugares pues muy sofisticados y muy caros, ya se sabe, pudiera mermar un poco la credibilidad y la confianza a partir de los principios que los propios morenistas han declarado en función de la austeridad y en función de no exhibir esta cantidad de dinero que seguramente traen ahora en las bolsas muchos de ellos. Tienes razón cuando hablas de los principios, pero yo agregaría una cosa que creo que los analistas hemos estado dejando fuera. Una cosa son los principios, que está, digamos, muy mal que se rompan, que se vaya con un discurso de dientes para afuera y con unas conductas y unas prácticas que niegan ese discurso, como bien tú dices, la austeridad republicana, y podríamos meter muchas frases más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, hay que vivir en la justa medianía, no hay que tener excesos, no somos como los demás. Pero hay una parte que creo que estamos, Marcela, olvidando, que es lo legal. ¿De dónde sale todo este dinero? Yo creo que la riqueza no es cuestionable, y lo que se hace con esa riqueza no es cuestionable. Lo que es cuestionable es el origen. La mayoría de estos personajes de los que hemos hablado en estas últimas semanas, con estas vacaciones carísimas en los mejores hoteles de Europa y de Asia, y nos referimos a Monreal, a Yunes, que bueno, finalmente también se pasó a Morena y luego pues lo corren, Mario Delgado, Andy Fernández Noroña, Daniela Safter, el jefe de ayudantes de López Obrador, el diputado Enrique Vázquez, Cuauhtémoc Blanco, en fin, la lista es larga. El problema es, ¿dónde están las declaraciones públicas, me pregunto yo, de estos notables morenistas, sí, que no nos han aclarado el monte de origen de la riqueza para tener estos viajes, ¿no? Me pregunto, ¿tenían empresas productivas? ¿Se ganaron la lotería como Fidel Velázquez en algún momento? Perdón, como Fidel Herrera en algún momento,
o invirtieron su dinero del trabajo de toda una vida en instituciones financieras que, no sé, que les dieran unos rendimientos estratosféricos y que les deberíamos preguntar tú y yo de dónde, o o qué hacen, porque hasta donde sabemos, y por eso te digo lo legal, está prohibido ganar más que el titular del Ejecutivo. Esa ley la pasó el presidente. Entonces, con 108,000 pesos mensuales, pues uno sí se pregunta, si combino yo por un lado la declaración patrimonial, que la mayoría de las declaraciones de ellos no son públicas, y la parte legal de que está prohibido ganar más que el titular del Ejecutivo, pues las cuentas francamente no me dan, y me parece que en lo político, ya no en lo legal, es un desafío a Claudia Sheinbaum, que en mayo pasado en el Consejo mandó las 10 respetuosas recomendaciones, aquel decálogo, te acordarás tú, creo que fue el 4 de mayo, en donde ella dice que la parafernalia del poder es del pasado, de un pasado de corrupción y de privilegios, pero que no es propio de Morena, que no es propio del movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, como sabemos que lo hacen, o andar con guardaespaldas y el séquito de camionetas y comer en restaurantes caros, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde entonces, antes, pero muy marcadamente después del decálogo, ha dicho una y otra vez en las mañaneras, pues que esto no es propio del movimiento, y lejos de pues hacerle caso, estamos viendo este verano caliente, ¿no? Ciertamente, sí, y específicamente el punto número 2 del decálogo emitido por la presidenta dice gobernante sin lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos ni privilegios. Bueno, y ese acotamiento tendrá que ver, y lo dices muy bien, Mario Amparo, con el dinero que es público. Porque si tú, como este señor Ávila, también de Morena, que dice que él era empresario exitoso desde antes de ingresar a la política de esta manera, bueno, pues si él puede comprobar su riqueza y tal, pues puede hacer con su dinero exactamente lo que quiera. La cuestión está, es en la duda que luego se queda ahí rondando en el ambiente. Antes de ser lo que son hoy como políticos, ya podían tener porque Pedro Aces dice, yo no voy a renunciar a mi vida porque siempre he vivido así. ¿Será? ¿Tendríamos que constatarlo? Bueno, en efecto, Pedro Aces tenía una riqueza, está por verse si es una riqueza bien habida o mal habida, pero es cierto que Pedro Aces tenía este tipo de vida aún antes de sus ligas con Moreno, ¿sí? Se sabe, ahí está su biografía. Pero los personajes de los que acabamos de hablar, pues nunca habíamos escuchado que pudieran tener acceso, e insisto, yo no condeno ni la buena vida ni la riqueza. Si ellos pueden pagárselos porque sus padres son ricos, porque, te insisto, porque tuvieron la fortuna de amasar una fortuna, pues adelante. Pero sí es muy contrastante que estas personas que nunca habían tenido ese nivel de vida, lo estén teniendo ahorita, y habría que aclarar, porque además son prohibiciones internas del partido, prohibiciones legales que introdujo Andrés Manuel López Obrador en la Constitución y en las leyes, y tendrían que pues dar cuenta de ellas. Por eso te digo que estamos frente a un problema político y frente a un problema legal. Claro. Manuel Cerrato se suma a la conversación. ¿Qué tal, María Amparo? Buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Manuel, un gusto conversar contigo. Muy bien, muchísimas gracias y más. Encantado de la conversación. Quisiera preguntarte, desde antes de las pasadas elecciones federales y sobre todo después con los resultados y luego lo de la aplanadora legislativa y tal, muchos analistas señalaban que la única oposición posible tendría que venir del propio Morena tras una fragmentación del partido o alguna división, porque bueno, la oposición política pues ya sabemos se ha desdibujado, organismos autónomos han desaparecido y demás. ¿Cabe ese vaticinio de que la única oposición posible tendría que venir del propio Morena? Y de ser así, ¿qué tan lejos o cerca está ese escenario, sobre todo con lo que hemos visto y lo que hemos venido comentando?
Mira, Manuel, yo insisto que sí hay muchos signos de división interna. El propio Durazo decía que la oposición y los críticos estábamos viendo o aprovechando cualquier rendija, ante lo cual, pues, lo que se me ocurre contestar es: las rendijas se han convertido en grietas, y no por los trabajos periodísticos y por el trabajo de comunicación que se hace en este país en lo que queda de prensa y espacios libres, sino por ellos mismos. Ellos mismos se han denunciado a sí mismos. No veo, Manuel, un rompimiento inminente al interior de Morena. Veo, como te digo, sí, no solo rendijas, sino grietas. Ahora, respecto a qué es la única posibilidad que se quiebre Morena, no. Pienso que la oposición, claro, con mucho optimismo, Manuel, me hago cargo de optimismo que a lo mejor no está anclado en la realidad. Lo que sí está anclado en la realidad es que 46% de los votantes, o sea, casi la mitad, no votó por los morenistas para el Congreso. Es cierto, Claudia arrasó con un 60% de la votación, pero si nos vamos al Congreso, tienen 46% la oposición. Al igual que ocurrió con el PRI de Peña Nieto, que dejó pasar una oportunidad para regenerarse y dar otra cara frente a la sociedad, pues no lo vieron, no tuvieron esa altura de miras o esa visión de Estado, y pues el PRI reventó y llegó López Obrador 2018 con un hartazgo de la población. Pues también es posible que lleguemos ya a un hartazgo, porque no estamos hablando nada más de lo que ocurre en el partido, sino estamos hablando de una realidad política y económica que pues está ya causando estragos, no solamente en las clases medias, también en las clases medias bajas, y estos niveles de corrupción que se están repitiendo todos los días, los vemos con López Obrador y ahora con Claudia, ¿no? Pues bastan dos ejemplos recientes, que es el huachicoleo y después pues el escándalo con el secretario de Seguridad de Adán Augusto. Bueno, eso pues más Birmex, más, en fin, veamos todos los escándalos de corrupción con el ejército, con las policías, etcétera, pues todo eso va sumando, y este 46% podría convertirse en un 56%, y entonces que no tuviera la mayoría calificada Morena y sus aliados, y en una reforma electoral que no le gusta al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Ahí hay otra oportunidad, que se resquebraje la alianza morenista. Entonces, pues la política es muy fluida. En principio, yo te diría, están sólidos, ¿sí? Tienen un poder enorme y tienen pues todos los recursos públicos que ya nos han demostrado que están dispuestos para usarlos para ganar las elecciones. Así que está difícil, no lo veo inminente, pero creo que pues la parte que estamos en la lucha por recuperar la democracia, también pues ahí estamos haciendo nuestro trabajo. Y en todo esto, María Amparo, ¿cómo incide la reforma judicial y los resultados de la pasada elección y bueno, las perspectivas para la otra elección judicial del 27? Mira, yo tengo la esperanza, Manuel, otra vez me vas a decir que soy un optimista y reventa. Yo creo que es posible que en el 27 no haya la segunda parte de la reforma judicial. Creo que propios y extraños reconocen que fue un desastre. Claro, Quizás no fue, bueno, fue un éxito político en el sentido de que para el partido en el poder, en el sentido de que cuando menos tienen cooptada a la mitad del poder judicial y completa a la Suprema Corte.
cooptar a la Suprema Corte no hacía falta la elección judicial, porque pues ya le tocaba a Claudia Sheinbaum nombrar un ministro o ministra nuevos, entonces ya podían tener cooptada la Suprema Corte sin todo este espectáculo antidemocrático que fue el poder judicial. Pero pues creo que hay un consenso, salvo al interior de Morena, que esto de haber elegido a los jueces pues es un despropósito democrático, y que lo único que muestra es que en efecto vamos en camino o estamos instalados ya en la autocracia, porque pues tienen los tres poderes, tienen la gran mayoría de los estados, más de 2/3 de los estados, el federalismo está, bueno, ya de por sí estaba anulado, pero ahorita está más anulado, y no hay ningún contrapeso, pues salvo, como decíamos, en los años 60 o 70, el factor americano, ¿no? O sea, el poder que nos viene, bueno, o las presiones que nos vienen de fuera. Sí. María Amparo, una pregunta más, Claro. y digo, espero no excedernos en tu generosidad. La pregunta tiene que ver con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí. Y bueno, todos los ataques que sabemos que hubo y todas estas situaciones de señalamientos que se han hecho contra la organización, contra la institución. Y no dejamos de reconocer que este espacio mismo se ha provisto de muchos datos gracias a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y luego con la nueva ley de telecomunicaciones que restringe tantísimo, yo te quiero preguntar cuál es la situación que vive Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también a partir de las determinaciones que se han hecho en el gobierno estadounidense de cortar absolutamente todos los apoyos a organizaciones internacionales. Mira, Mexicanos contra la Corrupción, como la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, están pasando por momentos muy difíciles en términos de financiamiento. Está lo de, en efecto, las fundaciones de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos. Por ejemplo, en Alemania también han cortado fondos porque pues ganó la derecha, y hay una mayoría en el Congreso, en el Bundestag y en el Bundestag, una mayoría, y también han detenido los fondos. Entonces es una cosa internacional que nos ha afectado a todas las organizaciones. Es cierto que ha habido particular saña contra Mexicanos contra la Corrupción. Recientemente perdimos el registro como donataria, lo cual quiere decir que pues a los donantes ya no les puedes entregar un recibo que para ellos es una factura, un CFDI que para ellos es deducible, y fuimos fuertemente castigados en el discurso de López Obrador en las mañaneras, mucho menos, pero mucho menos ahora con Claudia. Entonces estamos pasando momentos difíciles por el lado de que por ahí hay algunas iniciativas que ya se quisieron pasar en la Ciudad de México y no pasaron en la Asamblea, pero para restringir aún más o para imponer más dificultades para el levantamiento de fondos, más lo internacional, más el hecho de pues aparecer en el detector de mentiras y digamos dañar nuestra reputación, ponernos, como tú sabes, auditorías. Yo tengo varias demandas legales, penales, administrativas, civiles, pues que bueno, pues ahí van caminando. Entonces sí nos han pegado fuerte por el lado financiero, por el lado reputacional, por el lado de tener la libertad para sacar ciertas investigaciones que dices, bueno, si me arriesgo sacando esto, pues te pueden acabar cerrando. Entonces vemos un panorama ominoso para las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, como ves, seguimos trabajando, seguimos en la conversación pública y siempre con investigaciones que están respaldadas siempre con documentos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, Marcela, Manuel. Empezamos por cumplir 10 años y espero cumplir otros 10 años si no somos objeto de mayores restricciones si se sigue una política de
golpeteo a las organizaciones de la sociedad civil, pero esperemos que tengamos la oportunidad de seguir adelante. Sí, que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, maestra María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por esta conversación. Pues gracias a ustedes, Marcela y Manuel, y que tengan un muy buen día. Gracias. Igualmente, María Amparo. Igualmente. Son las 8:07 a.m. Haremos una pausa y estamos de regreso. Escuchas Contextos. Regresamos con más.